Él es ingeniero civil de la Universidad de Chile, diplomado en the University of Virginia y ha realizado cursos de GHG Protocol, Carbon Trust y GRI. Anteriormente trabajó en la Gerencia de Desarrollo Forestal de CNPC, fue gerente de finanzas en Komatsu Cummins, gerente general de Agricom y director del programa de Cambio Climático y Ecométricas de Comisión Chile. Participó en el proyecto de etiquetado verde con el Ministerio de Medio Ambiente de Francia también. Y desde el año 2011 es socio gerente de Proyectar, el cual es un spin-off de Fundación Chile, una empresa de ingeniería especializada en sostenibilidad ambiental que ha llevado a cabo más de 150 proyectos de huella de carbono en indicadores ambientales, proyectos de energías renovables y otros con empresas como Forestal Arauco, Sodimac, Banco de Chile, Turbus, BCI, Parque Arauco, Falabella, París, Carosi, Unifruti, Laboratorios Abbott, Molicop, Coyahuasi, Komatsu Cummins y el Ministerio de Medio Ambiente, entre otros. Ricardo, adelante. Ok, gracias. Bien, vamos a hablar de mitigación de los gases de efecto invernadero o la huella de carbono. Esta es la continuación de la presentación de Melanie. Definitivamente, sin una buena cuantificación es muy difícil hacer mitigación en forma seria, se necesita información. Esto no es intuitivo, muchas veces hay cosas que son que requieren cierta elaboración. Entonces espero a través de ejemplos también comentarles de esto. Lo primero es entendemos que todos los que están acá saben lo que es el cambio climático, los gases de efecto invernadero, el impacto y la importancia que tienen, etc. Solo quisiera mencionar una diapositiva que a nosotros nos ha impresionado, que es el impacto que tiene en Chile el cambio climático. Si uno hace una correlación de temperaturas promedio en las ciudades puertos en Chile, para no tener clima, se encuentra que obviamente en la medida que se desplaza hacia el norte, desde Puerto Montt hay un aumento de la temperatura promedio. Y lo que llama la atención es que a nivel personal, si hoy día cambiamos la temperatura en esta sala más 1 grado o menos 1 grado, yo creo que a ninguno de nosotros le pasa nada, y con 2 grados tampoco. Pero a Chile le pasa algo, le pasan 333 kilómetros al norte. O sea, 1 grado de temperatura promedio en el clima en Chile significa que las condiciones climáticas se asemejan a lo que sucede 333 kilómetros al norte. Como ya la temperatura ha subido 1 grado desde la época industrial, no llama la atención que en Santiago llueva menos, que la gente mayor diga que antes llovía mucho, en el invierno ahora no llueve. Estamos con el clima de Ovalle. Es algo que nos llamó la atención, de hecho lo tomamos de un climatólogo, Santibáñez, lo dijo en la presentación y la conclusión la hicimos nosotros. Entonces, bueno, hoy día vamos a hablar de mitigación, que significa, según la RAE, moderar, aplacar, disminuir o suavizar algo riguroso o áspero, y específicamente el cambio climático se refiere a una intervención humana encaminada a reducir las fuentes o potenciar los sumideros de gases de efecto invernadero. Y Wikipedia también da una buena definición, que es un conjunto de medidas que se pueden tomar para contrarrestar o minimizar impactos ambientales negativos que puedan tener algunas intervenciones antrópicas, o sea, humanas. Entonces, ¿qué significa esto? Mitigar significa reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, aquellas que se miden con la huella de carbono. También significa capturar CO2. ¿Cómo se captura el CO2? Forestal. ¿Cómo? Árboles. Los árboles. Los árboles hacen el ciclo inverso. La naturaleza está pensada para que cada vez que quememos un combustible se libera energía, que es lo que buscamos de primera mirada, pero químicamente se genera agua, que no lo vemos, vapor, y también CO2. Y los árboles hacen el proceso inverso, con la fotosíntesis, cortan la molécula de CO2, el O2 lo liberan porque no le sirve a los animales, a los humanos, y el C construye las moléculas de madera, entonces capturan. En la medida que nosotros quemamos más combustibles fósiles que provienen de biomasa, que los árboles que plantamos, se produce el desequilibrio. No, el problema es quemar madera, el problema es que tenemos que plantarla de nuevo. Cuando quemamos petróleo, también tendríamos que plantar árboles para que capturen, si no el equilibrio no se produce. Entonces uno puede reducir, para mitigar, puede reducir las emisiones, puede capturar CO2 y también puede ayudar a otros a que reduzcan. Entonces uno le puede pedir ayudar a un vecino a que reduzca sus emisiones, y esa disminución
la puedo contabilizar como un aporte mío que compense mis emisiones. Y para hacer formalmente eso, inventaron los créditos carbono del protocolo Kioto. Entonces los créditos carbono son una forma de reflejar las disminuciones que hace un vecino o otro país, en definitiva, gracias a mi colaboración, que puede ser económica, tecnológica, y ahí también ayudo a disminuir y a mitigar los impactos de mis emisiones de CO2. ¿Está claro lo que es mitigar? Ok, entonces, antes de entrar, siguiendo la introducción, hice un par de comentarios. Este es un gráfico que muestra que el 10% más rico de la población independiente del país en que se encuentra genera la mitad de las emisiones de gas de efecto invernadero. El 10% más pobre, no sé, el 1%. Pero esto no es un problema. ¿Y por qué? Veamos a continuación. Estados Unidos es el gran, o sea, hablan de China, que es el gran emisor de CO2, pero a nivel per cápita es muy bajo. Estados Unidos tiene un per cápita mucho más alto. Y dentro de Estados Unidos la gente de mayores ingresos puede llegar a tener 50 toneladas de CO2 equivalente por persona al año. Gente de menores ingresos, menores gastos puede tener 5. Los chinos en promedio tienen 5, Chile también tiene por ahí por 5. Entonces, ¿qué es lo que queremos comunicar acá? Es que las emisiones de gas de efecto invernadero dependen del estilo de vida en definitiva. Porque americanos con mucho ingreso consumen menos que británicos con mucho ingreso y menos que los alemanes con mucho ingreso. Entonces, no es solo un tema de cuánto gastamos en productos y cuántos recursos consumimos, sino de qué productos escogemos, qué estilo de vida tenemos. El americano en general tiene un auto más grande que el europeo. Ahí es parte de la huella. Entonces, el mensaje acá es que si queremos mitigar, tenemos que partir de una base. Y esa base, gracias, depende del estilo de vida que tengamos. ¿Estamos? Vamos a introducir. Vamos a ver ahora a nivel personal el tema de las mitigaciones. Vamos a ver un caso ficticio, ahora para el 18, alguien que se quiere pasear, quiere irse, y vamos a Nueva York, ¿cachamos? Entonces, si nos vamos a Nueva York, nos vamos a un avión, es súper entretenido, pero las emisiones las podemos calcular la huella de carbono, y son 3.000 kilogramos de CO2 equivalente. O sea, son 3 toneladas. Sabemos que el promedio de un chileno son 5. O sea, pegamos un viaje a Nueva York y casi duplicamos el promedio nacional. Entonces, o sea, que no, paremos la cosa, vámonos a Viña y nos vamos más cerca, más barato. Y tenemos una emisión de 52 kilos de CO2 equivalente. Esos son 60 veces menos que el viaje a Nueva York. ¿Se dan cuenta que tiene que ver con el estilo de vida? Pero también contiene la información disponible. Entonces sucede que, bueno, es una 4x4. Vamos a la otra señora, Citicar, y gastamos benzina y tiene una emisión más baja. Tenemos 2 veces menos que si fuéramos 4x4, tenemos 26 kilos de CO2 equivalente. Eso ya estamos en 120, eso es menos que el viaje a Nueva York. Pero ¿sabes qué? Vámonos en un bus, también puede ser. Está la gente que busca empleo, ¿no? Ya, entonces, los buses gastan más, pero llevan más gente, entonces el unitario es más bajo. Y tenemos 5 kilos de CO2 equivalente nomás. Esos son 4 veces menos que el Citicar. O sea, 240 veces menos que el viaje a Nueva York. Y resulta que aparece por ahí alguien que dice, vamos en un bus eléctrico. El bus eléctrico no emite directamente, pero la cadena de valor, como explicaba Melanie, ocupa electricidad. Y la electricidad en Chile en parte se hace con carbón, con petróleo, hidroeléctrica. Entonces esa combinación también tiene huella de carbono. Pero obviamente es mucho más bajo que irse en un bus 100% petróleo. Entonces bajamos a 3 kilos. Entonces las decisiones personales son las que nos llevan a consumir, a emitir CO2 y eventualmente a reducirlo tomando decisiones diferentes. Después llega un creativo y dice, oye, pero espera un poco, y la línea aérea, no es el nombre, no hay nadie en la Sky. Bueno, algunas veces son clientes nuestros que no lo puedo decir. Oye, pero llega una avión acá, pero en otras partes del mundo, son una novedad, ¿no es cierto? Dice, oye, nosotros le neutralizamos las emisiones de CO2. ¿Cómo lo hacen? Le ayudan a otra empresa a reducir sus emisiones y lo certifican a través de un bono de carbono, un crédito de carbono, y el viaje es neutralizado. Entonces la huella de carbono por ir a Nueva York ahora resultó 0.
para allá no mueve que asuma, ¿no es cierto? Hay hecho el pasaje o lo financia la misma compañía, entonces la huella cero. Entonces no puedo estar tranquila en Nueva York, fácil. Pero resulta que alguien dice, unos cabros chicos de la familia, no sé, tú vas a decir, oiga, Barry, ¿qué pasa si es que en vez de ir a Nueva York, no es cierto, pero pongamos que sea. Pero puede ser, ¿eh? Yo he visto casos. Que dice, ¿qué tal si usamos esa plata y plantamos árboles? Los árboles capturan CO2, entonces podemos plantar alguna cantidad de árboles y sacamos una cuenta. Estos son datos razonables, no son datos ficticios totalmente. Podemos capturar 100.000 kilos de CO2 equivalente. 100 toneladas con el dinero del viaje a Nueva York. Mira, y con árboles nativos. Ahora llega otro y dice, no, pero hagámoslo más eficiente, pongamos eucaliptus. Y el eucaliptus captura mucho más que el nativo porque crece más rápido. Tiene otros problemas. Porque el tema del CO2 es uno de los problemas ambientales. Tenemos problemas de biodiversidad, agua, etc. Entonces, se nos complicó la vacación del 18, ¿no? Bueno, la conclusión acá no es dónde ir este 18, sino que es que a nivel personal, la mitigación es una decisión de estilo de vida con buena información y con opciones. ¿Ya? Pero esto no está pensado para las personas, sino que para las empresas. Entonces vamos a hablar a continuación de las empresas y cómo las empresas conectan con este tema. Pero finalmente las emisiones las hacemos las personas. O sea, la empresa produce para atendernos a nosotros. Entonces, el origen de las emisiones somos nosotros, no una empresa. Y tiene que ver con nuestras decisiones. ¿Ya? Esa es la introducción a la primera parte. ¿Estamos claros? Vamos a hablar ahora de las mitigaciones a nivel de empresas. El primer mensaje aquí es que la mitigación no es una cosa solo cool o solo buena onda, sino que ya a nivel de empresa es un proceso de gestión, un proceso de ingeniería. Lo primero que hay que hacer definitivamente es medir y medir bien. Se puede medir mal. Hablamos de lo bien. Medir bien es medir el ciclo de negocio completo. Inicialmente, cuando esto partió, se pedía medir alcance 1 y 2 nomás. Incluso el Dow Jones Sustainability Index pedía alcance 1 y 2 nomás, o sea, como métanse en el tema. Hoy día ya no piden eso y piden también medir alcance 3, que es la cadena de valor, porque muchas veces la huella está en el 80-90% de alcance 3, hay veces que no. Pero es necesario ver el ciclo de valor, porque no sacamos nada con nosotros apagar la luz en nuestra oficina si estamos comprando insumos que tienen una tremenda emisión. Entonces solo captura el alcance. Entonces, medir bien es medir el ciclo de negocio completo. No importa que la precisión no sea muy grande inicialmente, porque lo que uno no mide no lo gestiona. Y si lo mide más o menos, ¿no? Hay un error del 30%, y uno sabe que tiene un error del 30%, sabe si ese tema es importante o no importante. Cuando usted quiere hacer ingeniería fina, tiene que aumentar la precisión, pero tiene que partir midiendo todo. Tiene que ser trazable y tiene que ser transparente. Veamos la gestión de la base de datos, etc. Uno de estos temas, sobre todo en esas partes, se pueden equivocar. Pero si son transparentes y trazables, no es un pecado. Es aceptado porque cualquier persona externa puede dar cuenta de ese error y puede hacérselo ver, y si la persona y la empresa es honesta y está comunicando de forma verídica, con la trazabilidad y transparencia puede corregir. Así que no le tengamos miedo a medir. Entonces lo primero definitivamente es medir. Después, si uno quiere mitigar, no es para hacerlo hoy día, como empresa, es un largo plazo, un mediano plazo. Entonces tiene que proyectar la operación propia a los próximos años. Si tenemos un plan de crecimiento, nuestra huella de carbono obviamente va a aumentar. Pero lo importante es que el indicador unitario, en función de los zapatos que hago, los kilómetros transportados, disminuya. Entonces tengo que proyectarme en el tiempo. Tengo que proyectar también qué pasa con el entorno. Chile está cambiando. Resulta que al 2030 ya tiene una meta de reducción de disminuir un 30% de las emisiones respecto al nivel alcanzado en 2007 en función del PIB. Eso ya nos da una idea de lo que uno tendría que esperar como empresa a reducir. Y de ahí viene el tema del Science Based Target, que los objetivos de la empresa tienen que ser consistentes con el entorno en el cual se mueven. Al 2030 ya Chile tiene comprometido reducir su matriz energética en tema de recursos no renovables a un 75% de energías renovables. ¿Se acuerdan de ese factor que hablaba del factor de la red eléctrica? Ese factor va a ir disminuyendo si se cumplen estos planes. Ahora, ese plan ya es un poco antiguo, tiene 3-4 años.
estas materias 3-4 años antiguos, estas cosas están pasando rápido. Probablemente Chile supere esas metas y el factor de la matriz se reduzca. Entonces, si yo estoy haciendo un plan de mitigación donde mi principal fuente de emisión es la electricidad, ya sé que estoy con viento de cola. El país entero me va a ayudar mejorando el factor de la matriz energética. Lo cual no significa que no haga nada, pero ya sé que tengo un dato externo que me ayuda. Otros datos externos que nos ayudan es que al 2040 el 100% del transporte público será eléctrico, dice el Estado, capaz que sea antes. Entonces, de nuevo, mis planes de mitigación, si para nosotros es importante, para mi empresa es importante el transporte de las personas, tengo que saber que al 2040 voy a tener transporte público 100%. Y además, si lo justo que la matriz eléctrica va a ser renovable, no es del güey, casi voy a carbono por eso. Pero falta para llegar al 2040, o sea, tengo unas cosas para hacer antes. Otros datos, que al mismo 2040 se va a acabar la generación a carbón, la generación eléctrica, y que Chile quiere ser carbono neutral en 2050. Buena meta. Ok. A continuación, como cualquier proceso de mejora en una empresa, hay que fijar metas irresponsables, hacer un plan, eventualmente comunicar, eventualmente no. Hay empresas que son más agresivas, que están comunicando antes de hacer nada. Hay otros que son más conservadores, hacen la pega y después comunican. Hay un tema de estilo. Yo soy más conservador, pero respeto las opciones distintas. Pero hay que tener cuidado cómo comunicar. Y después volver al inicio, volver a medir y seguir mejorando. El mensaje de esta parte es que a nivel de empresa, la mitigación debe ir acompañada de un método de gestión, si no puede ser interpretado incluso como greenwashing. Hay un caso de una empresa, que no lo voy a nombrar, que sacó a la venta unos jugos en polvo con 0 huella de carbono. La competencia lo demandó, nosotros apoyamos la competencia en ese caso, y hicimos ver en el informe que lo que había hecho esa empresa estaba muy bueno. Habían medido la huella de carbono muy bien, habían hecho reducciones, habían compensado con crédito de carbono. ¿Y en qué fallaron? El transporte. ¿Cómo? Transporte. El cálculo estaba bueno, el transporte también, se hicieron bien la pega. ¿En la comunicación? En la comunicación. Fallaron en la comunicación, mira qué cáncer. Entonces lo demandaron y perdieron. Es una causa del Consejo Nacional de Autorregulación, ROL 6, año 2013, por si lo quieran ver. ¿Ya? Entonces, esto de la mitigación hay que hacerla bien, hay que medir bien, hay que gestionar bien y hay que comunicar bien, porque en el último lado no puede meter la mano. ¿Ya? Ahora vamos a ver algunos casos más concretos de cómo hacer mitigación. Aquí el mensaje son varios mensajes. Lo básico es la eficiencia energética y operacional, que eso es válido no solo para el gas de efecto invernadero, es bueno para ganar plata, es bueno para hacer las cosas bien. Los combustibles son diferentes en cuanto al impacto del cambio climático. Los gases refrigerantes también no son todos iguales. Las emisiones de gases de efecto invernadero tampoco son iguales. Los electrones que para producir acá la luz, etcétera, tampoco son iguales para efectos de mitigación. Son físicamente iguales, pero ya les voy a explicar. Un mismo insumo, un mismo acero no es igual. Los proveedores son distintos. Los bosques capturan CO2 de forma distinta y los créditos de carbono también son diferentes. O sea, las oportunidades están en la profundidad del tema, no es tan sencillo, hay que bajarlo un poquito, tampoco es tan complicado. Eficiencia operacional, bueno, cualquier cosa, o sea, en canteras uno pone intercambiadores de calor en las aguas de purga, nosotros lo hemos hecho y trabaja el 4% al tiro, no sé quién maneja calderas, pero eso es básico. En iluminación, la iluminación LED tiene una eficiencia altísima y la inversión se recupera en 0 a 4 años. Tan solo controlar la operación, apagar las luces, controlar las temperaturas, te voy a ahorrar un 10-20%. Lo hizo alguna vez Apumar, que hace muchos años atrás. Eso es fácil. De hecho, hay una guía muy buena del Ministerio de Energía, de la Agencia de Sostenibilidad Energética, de medidas para mitigar a través de eficiencia energética. ¿No? Se ve caso a caso. Los combustibles. Bueno, para una misma unidad de energía medida en kilowatt-hora, el poder calífico superior del combustible, el carbón, el diésel, el GLP, el gas natural tienen distintas emisiones de gas de efecto invernadero.
Entonces, si tenemos una operación con caldera que usa carbón, que hasta ahora ha sido lo más barato, y quieres mitigar tus emisiones, no es necesario en primera etapa que apagues la caldera, basta que te cambies de combustible. Ahora, el otro combustible es más caro, pero también tiene ventajas operacionales. Quienes saben que usa caldera saben perfectamente que usar carbón es complejo, diésel es un poco menos complejo, y el gas es lo más fácil. Entonces, y da la suerte que el gas tiene un factor de emisión más bajo. Entonces hay una oportunidad de mitigación para la gente que maneja mucho combustible. Los gases refrigerantes se ocupan para los sistemas de alimentación, frío y calor, y son súper eficientes. Para los que no saben, los sistemas de calefacción por bomba de calor, que son usar refrigerantes, no son uno a uno. Si uno calienta con una estufa eléctrica, mete 1 kWh y logra calentar 1 kWh. Si uno a un equipo de climatización le coloca 1 kWh de energía, puede conseguir calor por 3. La energía no se crea ni se destruye, ¿se acuerdan? No hay trampa aquí, sino que las bombas de calor transportan energía desde el exterior hacia el interior o desde el interior hacia el exterior. Por eso se da este factor que es el COP. Entonces son muy eficientes. Ahora, es más caro un equipo de climatización que una estufa eléctrica, pero para una empresa en un largo plazo puede ser incluso más barato tener equipos de bomba de calor. Las bombas de calor transportan energía de un interior al exterior a través de un fluido, y es el fluido refrigerante que se llama. Y los fluidos refrigerantes no son todos iguales. Los más malos, los históricos, no solo traen un problema de cambio climático, sino que destruyen el ozono. ¿Se acuerdan del agujero de capa de ozono? Cuando se identificó que estos gases, la mayor parte de ellos, tenían un problema y se fijó un nivel 1, un cierto gas refrigerante, y los otros en relación a eso, y tenemos allí factores de emisión bastante grandes. Después aparecieron los gases ecológicos que no destruyen la capa de ozono. Entonces, ahí nos quedamos en general todos y compramos equipos que tengan gases ecológicos. Pero los gases ecológicos no son todos iguales. Algunos gases ecológicos, o sea, todos los gases llamados ecológicos no destruyen la capa de ozono, pero hay algunos que tienen un factor de 2000, o sea, por cada kilo de gas que se fuga, son 2000 kilos de CO2 equivalentes. En cambio, hay otros gases refrigerantes que son de tercera generación, que no destruyen la capa de ozono y tampoco contribuyen al calentamiento global. Entonces, quien está en compra tiene que preocuparse en un facility management que los equipos que se compren a futuro tienen que ser de tercera generación. ¿Ya? Forma de mitigar. Los gases de efecto invernadero no son los mismos. Veíamos que hay factores distintos en cuanto al impacto del calentamiento global. Siempre van a juntarnos del tiempo en función de los últimos estudios científicos, porque tienen que sacar la cuenta de cómo impacta tener una molécula de metano o de óxido nitroso en la atmósfera en los próximos 100 años. No es fácil, requiere supuesto y por eso lo van ajustando. Así que este factor lo pueden ver de distintos valores. Entonces, por ejemplo, en una empresa ganadera en el sur, dos de las tres más grandes hemos visto el problema. Las principales emisiones no están en el uso de petróleo, ni electricidad, ni en viajes aéreos, ni en compra incluso de insumos, sino que están en el metano que generan los rumiantes y en los excrementos. Entonces, una medida fácil de mitigar es quemar el metano. Si uno quema el metano y lo transforma en CO2, no es algo bueno, pero es algo lejos mejor. Porque el metano tiene un factor 28 respecto al CO2. Entonces, grandes proyectos de mitigación, y de los primeros que se hicieron y más simples, fue en los vertederos, en los basurales. Quemar los gases. Además, aprovechar de quemar gases con olores, ¿no es cierto? Contribuye al entorno, transformas metano en CO2 y mitigas la huella de carbono. O sea, las fuentes de mitigación son muchas y dependen de una buena medición, un buen diagnóstico, identificar dónde están los temas y sobre eso trabajar. Seguimos. Los electrones son diferentes. ¿Cómo es eso? Los electrones son uno solo, los físicos van a alegar. Los electrones en el mundo hoy día tienen un atributo que es ajeno a lo físico y que es el atributo de dónde proviene. Si es de una fuente renovable o no. Ese atributo se transa en el mercado incluso. Están los CERS y hay instrumentos en que se transan. Entonces, el electrón que llega aquí puede provenir de renca con combustión de gas, pero el atributo de la generación eléctrica de un electrón en el norte con paneles solares se transabarca. Entonces uno puede hacerse acreedor, dueño del atributo renovable de la electricidad que compra.
Hay que tener cuidado, eso sí, que ese tributo no se haya vendido 2 veces, y que la persona que lo está vendiendo sea seria y tenga los certificados que respondan a eso. Pero otra forma de mitigar entonces es comprar energía renovable. ¿Ya? Seguimos. Los insumos son diferentes. ¿Todos los aceros son iguales? No. Los aceros que provienen de mineral virgen tienen una huella de carbono más grande que el que se usa, que toma acero reciclado. Tanto más grande como que uno tiene más del doble, o sea, casi el doble la huella de carbono del otro. Entonces, una herramienta, un acero de construcción que está en construcción, arquitectura, o vende en un acero que proviene de material reciclado tiene menos impacto ambiental que otro. Los plásticos lo mismo, si son vírgenes o son reciclados. Ahí están los factores. Los proveedores son distintos, si el acero viene de Chile, si viene de Turquía, viene de China, hay transporte de por medio. ¿Qué tan significativo el transporte dentro de la huella de carbono del acero completo? No es tanto, más significativo es si es fuente renovable, reciclado o es virgen. Los bosques capturan CO2, pero es distinto, lo dijimos antes, no es lo mismo un bosque nativo que crece a 5 metros cúbicos hectárea al año contra un pino que crece a 20 y un eucalipto que crece a 35. Y la captura tiene que ver con la madera que se va generando y por supuesto las plantaciones tienen más captura, pero tienen otros impactos ambientales. Entonces también se complica la cosa. Y finalmente los créditos de carbono, que es un reflejo de una reducción que se hizo en otro lugar y que uno accede a ese beneficio de la reducción. También hay que diferenciarlos, hay varios en el mercado, son pocos los predominantes. Hay que tener observación respecto a de qué proyecto provienen, hay proyectos mejores que otros, en qué lugar se hizo. Yo vivo en Chile, prefiero que estos créditos de carbono sean de Chile, que hayan apoyado proyectos en Chile, a pesar de que el CO2 funciona en todo el planeta, pero yo atribuyo reducciones de emisiones en mi país a un entorno social y a una mejora también económica que me gustaría que quede en el lugar. Entonces le doy un privilegio a créditos nacionales y créditos de otros países, pero respetable hacerlo distinto. También hay créditos de carbono que son más antiguos, de proyectos que se hicieron hace 5 años, otros más recientes, alguien le puede dar valor o no. En fin, y hay créditos que además tienen atributos sociales, aparte de un tema ambiental, contribuyen a comunidades, etc. Entonces, bueno, son 20 minutos, no sé cómo estoy, más o menos. No he querido profundizar, hay muchos casos y podemos ver por industria. Entonces, una empresa de transporte, la huella de carbono, ¿dónde está principalmente? ¿En la luz que usa en la oficina, en los viajes aéreos o dónde? En todos lados. Transporte, el petróleo que usan o el combustible que usan. Entonces, todo lo que haga una empresa de transporte para hacer más eficiente su operación va directamente como mitigación y además le mejora el negocio. Ahora, como viene el mundo, parece que no es suficiente, eso, y hay que empezar a preocuparse del transporte eléctrico. Entonces, le podemos preguntar a Turbus si ha hecho eficiencia energética con el petróleo, ¿sí o no? Sí. Y usa eléctrico, también están probando. Vamos a ver qué es lo que hace Cabify después. ¿Qué hacen los retailers? ¿Dónde está su huella de carbono principal? Están los proveedores, está lo que controlan directo primero está la electricidad. Entonces, ¿qué hace un retailer con la electricidad? ¿Hace eficiencia energética? Preguntémosle a Pablo después si hace eficiencia energética, si cambia de iluminación, si ocupan los techos para poner paneles solares, en fin, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen después con su logística? Si vemos una empresa ganadera, ya lo vimos, ¿qué hacen con el metano de su manejo de residuos? Si vemos una empresa química, en su momento NAEX tenía un proceso que liberaba mucho óxido nitroso, hicieron un proyecto de catalización y bajaron sus emisiones. Bueno, está lleno de ejemplos. Un resumen sería lo siguiente, como una guía para mitigar emisiones. Primero, o sea, sin medición no voy a estar seriamente en esto, es amateur, no funciona, e incluso puede ser contraproducente. Después, compatibilizar con las necesidades de las personas, o sea, está bien que reduzcamos, pero nosotros como empresa vendemos servicios y atendemos a una necesidad social. Y esa persona que quería ir de vacaciones, de alguna manera tenemos que entregarle información y opciones para que consuma no solo viajes, sino que ropa, etcétera, comida,
para que tome mejores decisiones y esté informado. Entonces, la responsabilidad nuestra como empresas es no solo hacer las cosas bien, sino que también comunicarlas. Porque finalmente son las personas las que toman las decisiones y tenemos que entregarles esa información. Aplicar un método de gestión sostenido, consistente, mejora continua. Esto no se arregla de un día para otro. Primero tienes que cambiar la cultura. Cualquier proyecto de mejora pasa por las personas y si no están convencidas y compenetradas con el tema no va a funcionar. Entonces tenés que dar información, tenés que mejorar la cultura, tienes que tomarlo como un proyecto, como todos los proyectos que hacemos en la empresa. Y estos proyectos tienen que ser evaluados en un contexto de sostenibilidad, porque el excesivo entusiasmo ambiental puede ser negativo y nos puede rebotar. O sea, el entusiasmo ambiental tiene que combinarse con la responsabilidad social y con la evolución financiera. O sea, las empresas tienen que mantenerse en el tiempo y de alguna manera tienen que compatibilizar los tres aspectos, ¿no es cierto?, social, ambiental, económico y de gobernanza, para que esta cuestión sea sostenible. Si no, una buena idea queda en una pura intención y no se transforma en un proyecto de mitigación, en este caso. Y, como lo decíamos, entregar información relevante a los clientes de forma adecuada. ¿Qué hacemos para el 18 entonces? Algún creativo dije, mira, vamos a un país del norte, vamos a un avión eficiente, que es más eficiente que el promedio, que el viaje está neutralizado con créditos de carbono de un proyecto forestal nativo en Chile, fantástico, y además va a ahorrar emisiones de calefacción porque en estos países tropicales no hay que usar calefacción. Entonces tenemos una reducción una mitigación al viaje. Otro creativo dice, mira, vámonos en bus, a lo mejor, o un avión local, ¿no es cierto?, también eficiente, con emisiones neutralizadas, y en el sur hace frío, pero usamos calefacción con leña de bosques que tienen un manejo sostenible. Ese es otro tema, no voy a profundizar, pero hay bosques que se pueden manejar y pueden aportar también al cambio climático de la mitigación. Y además, en estas vacaciones, usted aprovecha a plantar 5 árboles y podría neutralizar las emisiones del año. Podría ser, ¿no? Bueno, las empresas van a tener que ser creativas, van a tener que ser serias, van a tener que medir, van a tener que gestionar y ser creativas porque el mundo está cambiando. Y el mensaje final es que la mitigación no es rocket science, pero es una complejidad adicional para los negocios. Y entre paréntesis ahí, pero con letra grande también, y no tener esa complejidad puede ser aún más complicado. Hay empresas que se podrían quedar sin clientes, se podrían quedar sin trabajadores jóvenes que no quieran trabajar en esa empresa. Hay varios efectos de no hacerse cargo de este tema. Así que la invitación es medir, gestionar como cualquier otro proyecto en la empresa y estar en contacto con los grupos de interés, primero los clientes, también los trabajadores, la comunidad y los socios, para que esto sea viable y funcione. ¿Ok? Gracias.